Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. De par en par el cielo cual gran velo se abrió, la escena establecida claramente Juan miró. He aquí con 7 sellos un gran libro apareció. Para abrirlo nadie fue hallado, el ángel gritó: convulsionando en lágrimas, convirtió toda fe. No llores, el anciano dijo: aquí te mostraré al prevalecido de la tribu de Judá, como inmolado de un cordero en medio del altar. De miles de ángeles del trono en derredor entonaban honra, gloria y poder a Cristo que triunfó. Cristo inmolado fue. Mis amados hermanos, les saluda su servidor, el hermano Miguel Ángel Reyes Pérez. En esta ocasión les quiero compartir un estudio que es crucial para todo cristiano. Me refiero al tema del evangelismo. Recordemos, amados hermanos, la gran comisión que se nos ha sido encomendada. ¡Qué glorioso mandato de nuestro Señor Jesucristo! Amados hermanos, este estudio es una edición de la asociación Heart Cry. Así que
Como dice el título de este estudio, una breve explicación del Evangelio de Jesucristo y su aplicación al hombre. Mi amado hermano, este estudio tiende a darnos aquellas referencias suficientes para que nosotros podamos con mucha claridad compartir su mensaje. Así que, juntamente con otras referencias bibliográficas, sé que será de mucho provecho para todos nosotros. Antes de comenzar nuestra clase introductoria, les invito a orar conmigo. Oremos. Padre Santo, bueno y verdadero, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, pidiéndote en oración que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para que la luz de tu Evangelio brille a nuestra alma y podamos entenderla, para predicarla tal y como tú nos las has encomendado. Mi Señor, ten misericordia de todos nosotros y danos de aquella sabiduría y entendimiento para cumplir este glorioso mensaje. Te lo rogamos, mi buen Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Así oramos. Amén, amén, amén. Amén, mi amado hermano. Déjeme hacerle unos breves comentarios antes de bosquejar nuestro estudio de esta noche. Quisiera comentarles acerca de la importancia de hoy en día que tiene este tema del Evangelio de Jesucristo. Es importante, mi amado hermano, por el contexto que vivimos. El Evangelio, la doctrina de la prosperidad, ha distorsionado su mensaje de tal manera que hoy en día estas iglesias que abrazaron estas doctrinas están desviadas, totalmente desviadas, y pasan muchas cosas que son muy penosas y tristes. Y estos hombres asalariados sacan provecho al distorsionar el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Para contrarrestar en el contexto en el cual nos encontramos, nosotros debemos conocer las Escrituras, conocer este mensaje, pero ahora bíblicamente, y así nosotros detectar el error y haciendo frente con las verdades del Evangelio. Mi amado hermano, conociendo nosotros estas verdades, definiéndolas, entendiéndolas, evitaremos muchas cosas penosas en nuestras vidas. Así que, mi amado hermano, es de suma importancia por nuestro contexto en el cual vivimos. También el Evangelio es de suma importancia porque al venir a la fe reformada, nosotros enfatizamos desmesuradamente, distorsionadamente la soberanía y la gloria del Señor. Y nosotros entendemos ahora que no es por el hombre, y entendemos que tan solo es por Dios mismo, la cual es efectuada la salvación en todo pecador. Pero esto, mi amado hermano, ha traído como consecuencia otro error, porque al enfatizar la gloria y la soberanía, no hemos entendido el mensaje que debemos proclamar. Cuando nos acercamos a predicar, le predicamos de la soberanía a las personas. Y eso es el error. No somos mandados a predicar la soberanía. Palabras como: buenas, mi amigo, les voy a predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo, pero déjame hablarle que si Dios no te ha escogido antes de la fundación del mundo, nada puede pasar en tu vida. Él te tiene que elegir para que puedas venir a Él. Y comenzamos a exponerle la doctrina de la elección.
pero no somos llamados a predicar la doctrina de la elección, sino somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, la obra y la persona de nuestro Señor. Y a ello nosotros hemos ido a otro extremo. Y así, mi amado hermano, nosotros, al estar desbalanceados, nosotros encontraremos en este estudio un verdadero balance. La Biblia nos llama a predicar a la gente y llamarles al arrepentimiento y la fe. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y tened fe en el Evangelio de Jesucristo. Mi amado hermano, estas son las declaraciones del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Estas son las declaraciones que se nos manda a predicar, hablarles como si pudieran. Arrepiéntete y cree, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para vida eterna. Hablarles como si pudieran. De manera que nosotros no sabemos quiénes han de ser salvados. Se nos manda a predicar no la soberanía, sino el Evangelio, desde una perspectiva de la responsabilidad humana, desde una perspectiva del llamado externo que hace a Dios a todas las personas. Entonces, definiendo el Evangelio, nosotros predicaremos adecuadamente como se nos ha mandado a predicar este glorioso mensaje. Así que, mi amado hermano, es importante este estudio por la misma necesidad de que ha habido un desbalance al venir a la fe bautista reformada. El glorioso mensaje del Evangelio tiene que ser predicado, y para ello nosotros tenemos que encontrar un claro argumento de lo que la Escritura hoy en día, en nuestra fe abrazada, en nuestra fe bíblica, se nos enseña para así nosotros predicarla correctamente. Mi amado hermano, lo que mueve nuestros corazones es la gloria de nuestro Señor. Lo que mueve nuestros corazones es aquel mandato que se nos ha sido encomendado. Esa fidelidad que debemos de tener, de encontrarnos fiel delante del Señor, proclamando en todo tiempo. También es importante porque ¿quién no, mi amado hermano, se ha expuesto a familiares y a personas que han tenido mucha necesidad y preguntas ha saltado a nuestras mentes? ¿Cómo comienzo predicando? ¿Qué es lo que primero tengo que presentarle? ¿Cuál es la estructura a seguir? ¿Cuáles son los pasos que me muestra la Biblia para presentar la fe? ¿Cómo debo llamarle al pecador arrepentimiento? Estas preguntas, mi amado hermano, han saltado a nuestras mentes. Pero en este estudio nosotros responderemos cada una de ellas. Así que vamos a comenzar este tiempo de estudio dando una clase introductoria para que después, en las próximas clases, nosotros podamos punto a punto meditar, ahondar un poco más en ellas. Mi amado hermano, este estudio tiene como finalidad dar una breve explicación del Evangelio de Jesucristo y su aplicación al hombre. Este estudio es una breve explicación. Hay mucho que decir, pero nos limitaremos a dar las definiciones breves, claras, contundentes, suficientes para que nosotros después de este estudio tengamos aquella referencia que nos manda la Biblia y así hablarla adecuadamente como se nos ha mandado. Mi amado hermano, veamos entonces nuestro bosquejo de nuestro estudio
en esta noche. Como podrán ver, está bosquejada nuestro estudio por 9 puntos. El punto número 1 nos habla del carácter de Dios. El punto número 2, el carácter de la humanidad. Mi amado hermano, el carácter de Dios. Soy de las personas que tiene que ver antes de estudiar el bosquejo general. No puedo estudiar punto por punto acerca de un tema sin antes ver el paisaje panorámicamente. Así que veamos muy brevemente para tocar una a una y comentar y entender el propósito de cada una de ellas. Veamos, el carácter de Dios nos va a hablar quién es Dios. ¿Cómo predicamos de Dios si no sabemos quién es Dios? Y para saber quién es Dios, la Biblia, las Santas Escrituras nos muestran que Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. Así que para presentar el Evangelio de Dios es necesario al menos hablar de estos atributos a las personas. Luego, el punto número 2, el carácter de la humanidad. En el carácter de la humanidad, nosotros miraremos temas como la humanidad es moralmente corrupta y son culpables y condenados por ser hallados culpables de pecado. Mi amado hermano, ¿por qué este segundo punto? Porque al entender la condición del hombre, entonces tendremos conciencia por qué es que realmente estamos enemistados contra Dios. ¿Por qué es que Dios nos ama dándonos oportunidad para arrepentirnos? ¿Y por qué al mismo tiempo Dios está airado con el pecador que no se arrepiente? Entonces, entendiendo el carácter de la humanidad, nosotros entenderemos el porqué de la condición, el porqué de su estado y el porqué de la ira de Dios sobre todo aquel que no viene a Cristo. Así que este segundo punto nos hablará del carácter de la humanidad, la condición deplorable del hombre. Y luego pasamos al gran dilema, el punto número 3, saltando la pregunta: ¿cómo un Dios justo, bueno y santo puede dejar a grandes pecadores libres? La respuesta a este dilema, a este gran dilema, se encuentra en la sección 4. La respuesta de Dios a nuestro gran dilema es que presenta a Jesucristo como el sustituto. Al ver un sustituto, Dios es justo y Dios también es perdonador, porque castigará la maldad, pero ya no nos castigará a nosotros, sino castigará al sustituto Cristo. Entonces, el juez justo castigará como dé lugar al que es hallado culpable y en pecado, sino que ahora castigará a Cristo. Mi amado hermano, entonces aquí veremos la cruz, que es el escenario, y en este escenario, la cruz, vemos que aquel sustituto, el Cordero de Dios provisto para propiciación de los pecados del hombre, se expondrá al juicio de los hombres, un dolor físico, y también se expondrá al juicio de Dios, un dolor espiritual. Entonces, luego vemos que en aquella muerte, en aquella cruz, Cristo resucita entre los muertos. Y su resurrección es la garantía, la prueba, mi amado hermano,
la evidencia histórica, la prueba más grande de la fe cristiana. Cristo resucitó de entre los muertos. Terminando este punto con el logro de Cristo, en las palabras consumado es. Así que mi amado hermano, estos encabezados nos están llevando punto a punto a presentar el Evangelio. 5. Encontramos que frente a esta obra de nuestro Señor Jesucristo, hay una respuesta que el hombre tiene que dar. Es llamado el hombre a arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Para que sea perdonado de todos sus pecados y salvado por la fe. Así que la respuesta que al hombre se le demanda, que Dios demanda al hombre, que de no ser así, el hombre será hallado culpable. Entonces, el arrepentimiento y la fe es la respuesta que el hombre tiene que dar frente a el logro de Cristo, a la obra y la persona de Cristo. La certeza de la salvación, punto número 6. La Biblia dice, lo que comenzó Dios, Él la terminará. Filipenses 1:6. La obra que comenzó Dios en nosotros, Él la terminará. Entonces, es una certeza porque nuestra salvación descansa en Dios, no descansa en nosotros. Y Dios nos ha prometido que aquella obra comenzó cuando nosotros venimos a Cristo, porque Él nos amó primero. Pero Él la terminará en nuestros procesos de santificación, hasta el día de nuestra glorificación. Así que mi amado hermano, la certeza de la salvación. Desde este punto 6 en adelante hasta el punto 9, la certeza de la salvación, las evidencias de la conversión, los beneficios de la salvación. Y 9, entonces, ¿cómo debemos vivir? Es la aplicación de aquel mensaje del Evangelio, es la aplicación a nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mi amado hermano? Que del capítulo 1 al capítulo 6, del punto número al punto número 6, en el bosquejo de nuestro estudio, hasta el bosquejo, del punto número 1 al punto número 5, en el bosquejo de nuestro estudio, encontramos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y del punto número 6 hasta el punto número 9, la aplicación del Evangelio al hombre. ¿Por qué tenemos que hacer esta distinción? Porque nosotros somos llamados en la gran comisión no tan solo de predicar el Evangelio, sino también de hacer discípulos. Mi amado hermano, esta es la gran comisión para todos nosotros. La iglesia tiene esta gran comisión, este gran mandato, una gloriosa responsabilidad. Así que definamos, del 1 al 5 es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio termina diciéndole a las personas, arrepiéntete y cree en este glorioso mensaje. Y si aquel que se le ha predicado viene en arrepentimiento y fe a Jesucristo, entonces de ahí en adelante tendremos nosotros la responsabilidad de hacerle saber estas verdades. ¿Qué verdades? Ahí está, del punto número 6 al punto número 9. Estas verdades tenemos que repetirlas a lo largo y el transcurso de su vida cristiana. Verdades como la certeza de la salvación.
la certeza de la salvación, que su certeza está en lo que Dios ha prometido y ha hecho. Verdades como el punto número 7, las evidencias de la conversión. Debe examinarse a través de las 12 marcas que muestra el libro de Primera de Juan. Y así, examinándose, todo cristiano tiene esa responsabilidad. Pero si examinándose encuentra que está dentro de aquellos que ha sido salvado, entonces recordarle el punto número 8, los beneficios de la salvación, los goces de esta salvación. Y así nosotros le repetiremos estas verdades, llegando al capítulo 9. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Y le daremos tan solo en este breve estudio, y expondremos en este breve estudio solo un panorama de todas estas verdades que acabamos de ver. El Evangelio de Jesucristo y la aplicación en el hombre. Amado hermano, tenemos una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad no queda cuando le predicamos de aquellas buenas noticias. No queda ahí, sino que nuestra responsabilidad trasciende en hablarle luego estas verdades, repetir estas verdades, su certeza, que muestre evidencias, y si muestra evidencias, decirles los beneficios de aquellos que hemos sido salvados, y repetirla una y otra vez, cómo entonces debe vivir en esta tierra. Mi amado hermano, este es el bosquejo general. Entonces, pasemos ahora una a una a explorar cada una de estas verdades. Veamos pues ahora el carácter de Dios, el punto número 1, el carácter de Dios. Amado hermano, llegamos a este punto, el carácter de Dios. Comencemos leyendo algunos versículos que declaran el testimonio que Dios es amor. Veamos, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice las Santas Escrituras: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Mi amado hermano, no es que Dios tenga amor, Dios es amor. Sigamos viendo el siguiente versículo acerca de este maravilloso atributo. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mi amado hermano, ven que el atributo del amor está relacionado con la misericordia, pero no solo está relacionado con la misericordia, también está relacionado con su paciencia. También está relacionado con su gracia y su bondad, benevolencia. Estas expresiones o estos atributos nos muestran el amor de Dios. Así que tenemos un sinfín de textos bíblicos que declaran el testimonio de que Dios es amor. Veamos entonces versículos que Dios es santo. Versículos que Dios es santo. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Amado hermano, la santidad de Dios expresa al menos dos cosas. Una, dice, es totalmente distinto de cada ser creado. En un sentido, aquella santidad se expresa que Él es totalmente distinto, único. Nadie como Él. Pero, en otro sentido, la Biblia expresa que la santidad de Dios significa que Él está separado de la corrupción moral de su creación y de todo lo profano y pecaminoso. Así que sigamos viendo un versículo más acerca de su santidad. Ahora veamos el siguiente versículo, Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Ven el testimonio de las Escrituras? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Amado hermano, sigamos meditando en su tercer atributo, Dios es justo. Y veamos el siguiente versículo, Salmos, capítulo 11, versículo 7. Dice su palabra, porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Mi amado hermano, Dios es justo y Dios se goza de aquellos que hacen justicia, porque Dios es justo. Veamos un versículo más. Entonces, vemos el testimonio claro. Salmo capítulo 9, versículo del 7 al 8. Mas Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio. Mi amado hermano, Dios manifiesta su justicia en su creación, en su criatura. Entonces, esta justicia tiene un carácter moral y en este versículo nosotros vemos que también su justicia se expresa en su creación. Él pagará justamente a cada uno conforme sus obras. Mas Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará con justicia al mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de presentarnos este primer punto, el carácter de Dios? El propósito es mostrarnos que debemos al menos conocer estos tres atributos que permean toda la Biblia, y estos tres atributos nos dan a conocer quién es Dios. No es que Dios es más santo y Dios tiene menos y su amor es menos. No, Dios es todo amor, Dios es todo santo y Dios es todo justo. Estas tres interactúan y así, a través de estos atributos, nosotros conocemos de Dios. ¿Por qué es necesario conocer el carácter de Dios? Bueno, les haré una ilustración. Cuando va uno a visitar a un familiar o a algún amigo cercano, uno pregunta, ¿quién es el señor de esa casa? Y uno puede ver ahí que hay tipo de caracteres. Hay señores que son muy serios, personas que son muy
estrictas con la limpieza o son muy estrictos que se respeten las normas de casa. Conociendo quién es la persona, nosotros entenderemos el por qué se puede disgustar con nosotros. Nosotros entenderemos cómo debemos dirigirnos. Quizás debemos ser muy respetuosos en una casa más que en otra por la persona, el Señor de esa casa. Así que, mi amado hermano, nosotros conociendo quién es Dios, entonces conoceremos a quién nosotros nos estamos dirigiendo. Conoceremos cómo es que Dios interactúa y cómo es que Dios nos ve a nosotros. Así que al menos estos tres atributos deben dar luces al exponer el Evangelio, deben dar luces al ser humano, quién es Dios, para que pasemos así a nuestro segundo punto al momento de predicar este glorioso mensaje. Este segundo punto, mi amado hermano, nos va a hablar del carácter de la humanidad, poniendo como base quién es Dios. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. Ahora nosotros examinaremos y veremos brevemente el carácter de la humanidad. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué es necesario en este segundo punto hablar quién es el hombre? Porque al ver a un Dios tan santo, bueno, justo, al lado de un hombre tan pecaminoso, nosotros nos daremos cuenta lo terrible, la terrible condición en la cual nosotros nos encontramos. Así que, mi amado hermano, antes de seguir comentando acerca de este segundo punto, veamos algunos versículos que declaran la condición moralmente corrupta del hombre y lo culpable y condenados que somos, que estamos delante de Dios. Veamos Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Dice: He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Entonces, vemos cómo es que Dios hizo al hombre recto. En la creación, Dios lo hizo todo bueno en gran manera y perfecto. Pero por el hombre entró el pecado, por el hombre entró las desgracias, por el hombre entró la muerte. Mi amado hermano, pero Dios no es el creador del pecado. Dios creó bueno y recto, bueno en gran manera. No le atribuyamos el pecado, no le atribuyamos nuestra condición deplorable a Dios. Es por el hombre que entró el pecado al mundo y todos sus males. Mi amado hermano, entonces en el carácter de la humanidad vemos la condición deplorable. Veamos un versículo más, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una declaración. El hombre ha pecado, ha transgredido la ley de Dios. Y esa transgresión delante de un Dios justo, santo y bueno, merece, mi amado hermano, condenación. Debe ser pagado. Pero Dios es tan santo que el pecado del hombre es tan escandaloso delante del Señor
que se necesita ser pagado con la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay entrada al reino de los cielos si ese pecado que hemos cometido no ha sido juzgado, condenado. Mi amado hermano, Dios es justo y Él no pasará por alto nuestras transgresiones. Así que, al examinar este segundo punto, el carácter de la humanidad, haremos un contraste. ¿Quién es Dios, santo, justo y bueno? ¿Y quién es el hombre, una criatura pecaminosa que por el pecado de un hombre entró la maldad y entró esta condición deplorable que se encuentra hundida hoy en día la humanidad? Y por ello, al hacer este contraste, entenderemos la necesidad. Al hacer este contraste, veremos realmente que somos culpables delante de Dios, delante de un Dios infinitamente santo. Nuestras mayores obras de justicia son como trapos de inmundicia, también declaran las Escrituras. Entonces, este segundo punto tiene la finalidad de dar claridad al momento de predicarle. Al momento de predicarle a las personas, dar aquella claridad de su condición que se encuentra. Entonces, esto nos lleva a nuestro tercer punto, el gran dilema. ¿Cómo un Dios amoroso, santo y justo puede dejar libre a grandes pecadores como nosotros? El mundo grita a voz en cuello. ¿Cómo puede un cristiano creerse santo si ha sido tremendo pecador? ¿Cómo aquella persona que nosotros hemos visto en su condición más deplorable ahora se refugia en Dios? Seguramente ya se cree santo y que está absuelto de culpa. El mundo se siente indignado a esta gran pregunta. ¿Cómo un Dios amoroso, santo y justo puede dejar libre a grandes pecadores como nosotros? Frente a esta gran pregunta, a este gran dilema del hombre, la respuesta de Dios es: Jesucristo como respuesta a este gran dilema. Jesucristo es la respuesta de Dios al hombre. El pecador, el gran pecador que se refugia en Dios, el gran pecador que es hallado culpable delante de aquel juez, es hecho libre porque el santo, justo y bueno Dios de los cielos tuvo un sustituto, preparó a un sustituto para que muriera en nuestro lugar y así nosotros ser libres, absueltos, justificados, librados de la ira de Dios. Así que veamos que en este punto número 4, la cruz, que es el escenario de aquel sustituto que vendría a este mundo, y aquella cruz presentaría el juicio. En aquella cruz, que es el escenario, se manifestaría el juicio de los hombres con un dolor físico que experimentaría aquel Jesucristo, nuestro sustituto. Experimentaría un dolor físico por el mecanismo de tortura más cruel creado por los romanos en ese tiempo. Pero también en aquella cruz
Jesucristo, nuestro sustituto, en ese escenario se expondría al juicio de Dios. Este juicio de Dios es lo que causó a Jesucristo orar en aquel huerto grandes gotas de sudor de sangre. Así que, mi amado hermano, este dolor espiritual se manifiesta cuando Cristo llevó nuestro pecado y Él se hizo culpable. Este dolor espiritual se manifiesta cuando Cristo sufrió nuestra maldición por haber pecado. Él la sufrió por nosotros. Se manifiesta este dolor espiritual cuando Cristo fue abandonado por Dios y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Este dolor espiritual se manifiesta cuando Cristo sufrió la ira de Dios. Este dolor espiritual también se manifiesta cuando Cristo murió en nuestro lugar, experimentando la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice las Escrituras. Entonces, mi amado hermano, también, luego de haber visto el escenario y que aquel Cordero, Jesucristo, la respuesta a este gran dilema, Jesucristo, nuestro sustituto en aquel escenario, se expondría a estos dos juicios, juicio de los hombres y juicio delante de Dios. Vemos también que en este punto número 4 se nos presenta la resurrección. La resurrección evidencia, amado hermano, que es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. En su resurrección también evidencia que Dios aceptó su muerte. En su resurrección también evidencia la futura resurrección que habrá de vivos y muertos, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. También la resurrección evidencia que el mundo tiene un Señor y juez. El mundo tiene un Señor y juez. Él está sentado a la diestra de Dios Padre y un día vendrá y juzgará. Ya no vendrá como Cordero, sino vendrá como Señor y juez, a juzgar a vivos y a muertos. Y por último, en este punto número 4, nos muestra el logro de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo: consumado es, declarando la victoria al pecado, declarando que se ha terminado aquella obra, ha logrado satisfacer la ira del Padre contra el pecador y así hacer posible que el pecador sea absuelto de su pecado, sea justificado, libre. Consumado es, fueron aquellas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo que nos muestran el logro que Cristo hizo en su muerte por nosotros. Así que, mi amado hermano, al ver este punto número 4, nosotros debemos entender que el propósito de este punto número 4, mi amado hermano, es el mensaje, cómo debemos presentarlo. Así que nosotros debemos presentar en este punto número 4 a Jesucristo
como la respuesta al gran dilema que el mundo se plantea. La respuesta de Dios, que es Jesucristo como sustituto. Al presentar a Jesucristo como sustituto, presentemos pues el escenario, la cruz, y en esa cruz el juicio que recibió de los hombres y el juicio de Dios, y aquel juicio que recibió lo hizo por amor a nosotros. Y al morir en aquella cruz, al morir por nosotros, es la máxima expresión de amor de Dios que tiene para con el pecador. No para con todos, sino para todo aquel que crea en Él y se arrepienta. Pero este punto número 4 es cómo presentar el Evangelio de Jesucristo. Vimos a Jesucristo como la respuesta al gran dilema del hombre, la cruz como aquel escenario donde recibiría el juicio de los hombres y el juicio de Dios, la resurrección como la evidencia que Él es el Hijo de Dios, la resurrección como la evidencia que Dios aceptó su muerte y satisfizo la ira del Padre. Presentar la resurrección como la evidencia futura de nuestra resurrección en el futuro. Y la evidencia de la resurrección de que el mundo tiene ahora un Señor y juez. Esta resurrección, mi amado hermano, es la garantía y prueba histórica más grande de la cristiandad. A decir verdad, mi amado hermano, la resurrección nos puede dar aquella garantía al cristiano de que su fe es verdadera, su fe es histórica. Mi amado hermano, aunque muchos traten de negar la fe, la resurrección es la prueba más grande sobre la faz de la tierra en la historia de la humanidad que el hombre ha tenido. La resurrección nos muestra, mi amado hermano, que Cristo fue a la otra vida y vino y nos dijo que hay vida después de la muerte y hay un juicio en el cual todos compareceremos. Y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, no he venido a hablar de mi propia cuenta, sino que todo lo que he oído del Padre, eso os digo. Mi amado hermano, y así el logro de Cristo. Y así terminamos hablando el logro de Cristo en este punto número 4. Cristo logró satisfacer las demandas de Dios para ser justificado. Él cumplió la ley en su perfección. Él cumplió las demandas infinitas, las demandas altas que el Padre demandaba de la criatura. Lo que la criatura y el ser humano no pudo, Cristo lo hizo posible. Cristo satisfizo aquello que el ser humano no pudo hacer. Entonces, aquel logro de Cristo, mi amado hermano, hizo posible que Dios actuara con justicia y que el pecador sea perdonado. Hizo que Dios actuara con justicia y que el pecador sea perdonado. Así que, mi amado hermano, en aquella resurrección, en aquel logro de Cristo, podemos decir, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora el perdón está disponible
a todos por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. El propósito de este punto, la respuesta de Dios a nuestro gran dilema, es presentarnos aquel bosquejo del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mi amado hermano, esta es la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nosotros podemos presentar este mensaje a la humanidad. Es así como nosotros podemos tener aquella estructura y definirla para una mayor claridad al momento de predicarla. Entonces, frente a aquella obra, hay una respuesta que el hombre tiene que dar. Hay una respuesta que el hombre tiene que dar. ¿Cuál es esa respuesta que el hombre tiene que dar a este logro de Cristo, a esta obra de Cristo, a este plan de Dios de tener un sustituto, Cristo Jesús? La respuesta que el hombre se le demanda es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y fe son caras de una misma moneda. El arrepentimiento y fe nunca están separadas, sino que son juntas. Entonces, la respuesta que el hombre se le demanda es que se arrepienta de todos sus pecados y crea en nuestro Señor Jesucristo, y así goce de aquella vida eterna. El arrepentimiento, mi amado hermano, en este punto nos va a hablar cambios en nuestra manera de pensar. Cambios en nuestra manera de pensar. También cambios en nuestras emociones. Cambios en nuestras obras. Cambios en el objeto de confianza. También haremos un autoexamen con preguntas si realmente estamos arrepentidos. Y por consiguiente, también definiremos lo que es la fe. Mostraremos una ilustración al padre Abraham, que tuvo fe y fue justificado no por obras, sino por la fe. Y haremos un autoexamen si realmente estamos creyendo, si realmente hemos tenido fe en Jesucristo, la obra de Jesucristo. Así que, mi amado hermano, esta respuesta es importante, este punto número 5, porque nos lleva a que le digamos al hombre: arrepiéntete y cree en la obra que te ha sido predicada. No tan solo te quedes triste contemplando: Cristo murió y resucitó, por mí lo hizo. No te quedes ahí llorando. No te quedes ahí teniendo compasión de la obra de Cristo al ver su muerte, sino que ahora escucha aquel llamado que Dios te hace. Arrepiéntete y ten fe. ¿Ves el logro de Cristo que lo hizo por ti? ¿Ves el gran amor que Dios tuvo por cada pecador? ¿Ves aquella cruz sangrienta y lo que demandó realmente el justificarnos? ¿Ves la cruz? Entonces
escucha la voz de Dios que te dice, arrepiéntete y ten fe. Mi amado hermano, no tengamos miedo al momento de presentarle este mensaje. Arrepiéntete y cree. ¿Saben por qué lo digo? Porque nosotros que venimos de aquellas doctrinas que antes practicábamos, ahora en la fe bautista reformada, nosotros al pensar que se le está llamando al hombre que puede arrepentirse como si el hombre pudiera hacerlo, nos puede causar cierto temor. Pero no tengamos temor, porque no es que le estamos diciendo al hombre, y no es que realmente estamos creyendo que él por sus propias cuentas puede cambiar su corazón. No, mi amado hermano. Es un mandato del Señor en aquella responsabilidad que se nos ha sido encomendado hablar este mensaje diciendo arrepiéntete y ten fe. De manera que nosotros no sabemos quiénes han de creer, debemos llamar, hacer ese llamado externo a todo el mundo. Los elegidos, los genuinos, los hijos de Dios, oirán su voz. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi amado hermano, entonces, no tengamos miedo al presentar el llamado. Arrepiéntete y ten fe. Debemos llamarle al pecador al arrepentimiento y la fe. Así que es un deber hoy en día de nosotros en entender esto, porque cuando se llega al llamado no lo hacemos porque pensamos que estamos siendo arminianos. No, mi amado hermano, no pienses así. Es bíblico decirle, arrepiéntete y ten fe como si pudiera hacerlo. Así que cuando lleguemos al llamado, presentemos como la Biblia nos manda. Arrepiéntete y cree en el glorioso mensaje del Evangelio. Así que, mi amado hermano, entendamos bien este punto número 5 y prediquemos adecuadamente y llamemos tal y como la Biblia nos manda llamar al pecador. Sabemos que cuando el pecador se arrepiente y tiene fe genuina, es porque Dios lo concedió, es porque Dios lo salvó, es porque el Señor le dio aquella capacidad, es porque el Señor lo regeneró. Si Dios no regenera un corazón, es imposible que el hombre se arrepiente y tenga fe genuina, porque la salvación toda es del Señor. Pero que eso no quite que cuando lleguemos a este punto, al momento de predicar, hagamos el llamado, arrepiéntete y ten fe en Jesucristo. No llamemos a enseñarle la soberanía, no. Llamemos al arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Marquemos esto, mi amado hermano, al momento de predicar. Bueno, sigamos entonces con nuestro siguiente punto. De aquí en adelante, en el capítulo 6, nosotros vamos a ver la certeza de la salvación. Como cristianos tenemos grandes luchas y aún podemos caer en pecado por un tiempo. Sin embargo, no permaneceremos en tal estado porque nos arrepentiremos y continuaremos creciendo en conformidad a Cristo. Esto es seguro porque el Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará. Entonces,
del capítulo 6 en adelante es la aplicación del Evangelio al hombre. Si el cristiano ha aceptado, si el cristiano ha sido movido por Dios, si el cristiano que ha sido regenerado responde con arrepentimiento y fe y viene a salvación, entonces nosotros debemos hacerle entender que la certeza de su salvación descansa en Dios. Veamos un versículo, Filipenses capítulo 1, versículos 16. Dice: Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Veamos. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, mi amado hermano, la certeza de lo que comenzó. ¿Cuándo comenzó? Cuando Cristo murió por nuestros pecados y nosotros lo aceptamos por aquella regeneración que Dios ha hecho en nuestros corazones. Es el comienzo de aquello que Dios lo terminará, porque luego de contestar a este llamado, luego de venir voluntariamente arrepintiéndonos y teniendo fe en Jesucristo, comienza la santificación del creyente hasta el último día de sus días en esta tierra. Así que, mi amado hermano, la certeza descansa en esta promesa de Dios, y que aunque haya luchas, debemos estar seguros que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que esta es una aplicación que debemos repetirla constantemente. Así que el propósito del capítulo, de este punto número 6, tiende a que apliquemos el mensaje del Evangelio a la humanidad, a aquellos que ya lo han recibido, lo apliquemos llevándoles aquella certeza ahora de su salvación, aquella promesa que descansa en la palabra de Dios, aquella salvación que descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo, aquella salvación que descansa en lo que en nuestro mismo Dios la sostiene. Así que veamos ahora el capítulo 7, el punto número 7, las evidencias de la conversión. Si realmente uno ha venido a la fe en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, la aplicación al hombre es que que el cristiano debe ahora examinarse a través de esas 12 marcas. Estas 12 marcas, mi amado hermano, se encuentran en Primera de Juan, en la carta de Primera de Juan. Se encuentran estos distintivos de un verdadero hijo de Dios. Entonces, a través de 12 marcas encontradas en esta carta de Primera de Juan, nosotros tenemos
que hacerle ver al que ha creído si verdaderamente está en la fe, que se examine. Así que nosotros, cuando lleguemos a este punto, vamos a hablar más del tema. El cristiano anda en luz. Otra marca es: el cristiano es sensible al pecado. El cristiano guarda los mandamientos. El cristiano busca andar como Jesús. El cristiano ama a otros cristianos. El cristiano crece en su desdén y rechazo al mundo. El cristiano persevera en las enseñanzas y prácticas de la fe. El cristiano practica la justicia. El cristiano se purifica a sí mismo. El cristiano cree y confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. El cristiano cree el testimonio de Dios. El cristiano está sujeto a la disciplina paternal y amorosa de Dios. Si realmente el cristiano encuentra en ello que es aprobado y que tiene estas 12 marcas, entonces nosotros tenemos que hacerle ver aquellos beneficios que ahora goza. Dentro de los muchos beneficios que podemos encontrar en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, encontramos de los más sobresalientes 7. El cristiano es justificado ante Dios. El cristiano es regenerado. El cristiano ha sido adoptado. El cristiano ha recibido el Espíritu Santo. El cristiano le ha sido dado vida eterna. El cristiano es la hechura de Dios. El cristiano será glorificado en el cielo. Los beneficios, amado hermano, tienden a que el cristiano siga motivado en aquellas bendiciones, siga motivado en su peregrinaje, en su vida cristiana, siga con aquella esperanza que Dios le ha prometido en este mundo. Y así siga en pos de su fe, creciendo, enraizándose. Los beneficios, mi amado hermano, en la vida cristiana, al ser repetido, es de mucho fruto, es de mucha utilidad. Mi amado hermano, necesitamos repetirlas, estas verdades en la aplicación del Evangelio a los que ya creyeron. Y esto nos lleva a nuestro 9º punto. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Aunque hay muchas instrucciones, de entre las más sobresalientes, la que se ha considerado las más importantes para la vida cristiana en su andar son 7. Recuerden, este estudio nos da una breve explicación, ¿sí? Es una breve explicación. No es ahondar como tal, sino darnos lo suficiente para darnos aquel entendimiento de nuestra responsabilidad que tenemos en esta gran comisión que se nos ha sido encomendado: predicar el Evangelio, pero también la aplicación del Evangelio al hombre. Así que amado hermano, veamos rápidamente estos 7 principios que nos ayudarán a vivir en este mundo para la gloria del Señor. El estudio de las Escrituras, devoción a la oración, una identificación pública de nuestra fe en el bautismo, compañerismo con una iglesia bíblica, crecer en la santificación, servicio en una iglesia local, servicio en la gran comisión.
Mi amado hermano, este punto número 9 es el propósito que tiene, es plasmar a todo aquel que ha creído cómo debe andar ahora en esta nueva vida, lo que le ha mandado el Señor Jesucristo para glorificar en esta tierra, cómo debe cumplirlo, cómo debe hacerlo. Necesitará, amados hermanos, mucho de la sabiduría de la iglesia, mucho de la sabiduría de cada uno de nosotros para guiarlo en aquel conocimiento que es la aplicación del Evangelio a todo aquel que ha creído en su mensaje. Así que, mi amado hermano, teniendo ahora bosquejado y haber terminado estos 9 puntos, veamos el bosquejo en general del estudio que hemos tenido en esta noche. El bosquejo en general, mi amado hermano, nos tiene que llevar a que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a entender para que prediquemos el Evangelio con exactitud y orar en ello para que Dios nos abra el entendimiento y presentemos este glorioso mensaje y cumplamos esta gran comisión que se nos ha sido encomendada. Hay mucho que decir. Por eso que en los estudios que tendremos posteriormente, miraremos una a una para que tengamos un mayor entendimiento de lo que significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Vamos a terminar en este tiempo en oración. Ahí, acompáñeme a orar. Padre Santo, bueno y verdadero, Señor, te damos gracias. Gracias, mi buen Dios, por darnos aquella sabiduría, por darnos las escrituras en este momento y traer aquella luz a nuestras vidas para que podamos predicar tu palabra como nos las has encomendado. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos llenes de pasión, que pongas amor en nuestro corazón, amor por ti y amor por las almas, para llevarles este glorioso mensaje. Oh, mi buen Señor, te lo rogamos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, así oramos. Amén. 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 Amén, mis amados hermanos. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Hemos terminado esta clase y que Dios sea sosteniéndonos hasta culminar el último punto de este bosquejo de nuestro estudio, el Evangelio de Jesucristo y la aplicación al hombre. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones y nos estaremos viendo nuevamente en la próxima clase. Saludos.